Ahora es momento de Pues abrir ponerle un poco gente. ese... ¿Cómo le llaman a esa parte de la cámara? Encuadre. No, el... Lente, el chiquito obturador. que Obturador. que hace así. No, bueno. Obturador. Sí, ya sé. ¿Cómo le No hace? mames. No lo hagan. No editen este video. ¿Cómo le hace? Quien sea que vaya a ver ver. esto, no lo haga. Tengo el ego grande, pero sensible. Me expuse de una manera brutal. El diafragma, iba a decir. Hay que ir abriendo el diafragma. Es una parte también De de la cámara. sí, o sea, claro que sí, del cuerpo. En fin. No. O sea, no estoy pensando en partes de cuerpo, Sabi. Fotográfico, del Sí, cuerpo del fotográfico. cuerpo fotográfico. Estoy Sí. pensando en partes de cámaras. ¿No? Sí, En fin, claro, estoy lleno de ahí. temor, pero quien haga el mejor edit de ese instante acrobático y peligroso que acabo de desplegar, para quien no lo haya visto, pues estábamos en YouTube también. Pues le voy a regalar algo que se me ocurra. Quien yo diga, no mames, esto sí estuvo súper ofensivo, súper GIF. desagradable, pues les voy a regalar algo. Les voy a regalar algo. Sí. En fin, así son las cosas. Hay que irnos acostumbrando. Hay cámaras presentes. Abramos el diafragma un poco y vayamos ensanchando esta imagen. Es decir, es momento de ver a algunos participantes de la imagen. Es momento de ver a el pueblo uniformado. ¿Listo, hermoso? Por favor, pueblo uniformado. ¡Listo! La imagen se ensancha. Estamos ya muy claramente en la ceremonia. Gorras Así es. blancas, gorras no blancas. En el presidium, digamos que como les mencionaba yo, Ujú. es muy amplio. Ujú. Estaban varias personas militares. Estaba el director actual del Heroico Colegio Militar. Estaba invitados internacionales, el agregado de defensa de la Embajada de Alemania en México, el coronel de la Defensa Naval Militar Aéreo y Aérea de la Embajada de Brasil en México Ujú. y el embajador de Guatemala en México. Ujú. También Mira. había, pues digamos, representantes del ejército de Bolivia, de Venezuela, de Brasil, de Corea, Ah. digamos, como que los que marcharon en el desfile del 15 de septiembre, Ajá. también están, menos los rusos, todos tranquilos. Todos tranquilos. Los rusos no están. Había, Bueno. había miembros del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estaba Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Protección Ciudadana, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, la de Educación, Leticia Ramírez. Estaba el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el de Marina, Rafael Ojeda, el de Trabajo, Marat Bolaños, el de Turismo, Miguel Torruco, el de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, y pues porque estaban en Veracruz, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, Ujú. y además estaba el director general de la Lotería Nacional Ujú. y la directora general del Servicio Postal Mexicano. Ahí está. Además del director de Banco de México, que fue el que llevó los 60 pesos. La morraya. Muy bien, el bolo. Toma El 20, bolo. toma 20, toma 20. Así apretándoles los cachetes, diciéndole así como... Imagínate Tome sus a todo el 20. colegio militar. ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Qué horrible! Ay, ay, ay. Se los pasó discretamente como abuelita. Exacto. Ahora, de esta imagen, lo que vale mucho la pena ahí tener ubicado es justo esta encarnación de algo que ha estado entre nuestras bocas y que justamente no hemos acabado de redondear porque no es complejo, más bien pareciera ser muy sencillo y muy evidente, aunque no lo es. Es el concepto de pueblo uniformado, ¿no? Pueblo uniformado. Ustedes en la imagen pueden ver muy claramente a no es secretaria de correos, ¿no? Encargada de correos, ¿cómo se llama? Directora. La directora del La Servicio directora Postal Mexicano. Del Servicio Postal Mexicano, pero a la derecha y hacia abajo ustedes pueden ver a un individuo con una gorrita, a dos mujeres con uniforme, a diferentes individuos con gorras y con... ¿Gorras se llaman? Sombrero. Gorras y con decoraciones, es decir, sí estamos frente a la manifestación del pueblo uniformado, pero antes de estar frente a la manifestación del pueblo uniformado, estamos frente a la manifestación del pueblo según López Obrador. Ok.
ahí estaría bueno saber cómo y por qué, porque como les decía, es un evento privado. Ujú, O sea, no es como, o sea, no se lo entregó en el Zócalo. ujú. ¿Por qué sí está representado aquí el pueblo, Benjamín? Porque el pueblo es todo. Ya. El pueblo, según López Obrador, es todo. Y existen varios tipos de pueblo, pero tenemos que viajar en el tiempo, queridos amigos. Ujú. Para entender qué es el pueblo según Andrés Manuel López Obrador, que no es cualquier pueblo, Ok. no es una demarcación, no es un montón de gente inspirada por un mismo sentimiento, es una circunstancia muy, muy específica. Tenemos que viajar una vez más al principio de todo lo que nos interesa. No al principio de todo, sino al principio de todo lo que nos interesa. Adán y Viajen Eva, conmigo heridos. a la República Romana. Así es. Muy poco entusiasmo de la producción, ¿eh? Hay poco Tengo que entusiasmo de decirlo. la ¿por producción, qué? ¿eh? Viajen conmigo hacia un territorio de togas y, Vino. y compartir el papel higiénico, entre comillas, porque no era papel higiénico, era una esponja con un palo. Y se compartía, así como tú y yo, hermoso. ¿Lo harías conmigo? Sí, güey, hazlo. ¿Por qué no? O sea, ¿no defecarías conmigo así viéndonos a los ojos platicando sobre las nuevas hazañas de Mario? Así como, no, y después hizo esto y aquello. ¿Me pasas No. la esponja? Sí, toma. Y después yo te la pido. Sí, me pasas la esponja y así. ¿No? Güey. Pero después de la esponja siguen ahí. Claro. Ok. Estamos comentando la vida de Mario, tío de Ajá. César, por cierto, y compartiendo la esponja. Compartiendo historia, compartiendo debate, compartiendo la esponja. Y en esa plática estarían compartiendo qué es el pueblo. Exactamente, exactamente. Entonces, señoras y señores, queridos amigos, para entender qué es el pueblo Andrés Manueliano, López Obradoriano, tenemos que entender qué es el pueblo para Roma. La palabra pueblo viene de la palabra latina populus, que no es populus. Populus es un árbol. Hay que tener cuidado ¿sí? con esa pronunciación. Sí, Son de es esas personas con pocas... chopo o encino se dice populus, pero estamos hablando del populus. Ajá. Ahora, el populus no es lo mismo que la plebe. El populus está compuesto por ciudadanos. Ujú. Es decir, gente que pertenece a, en esos momentos, la República Romana. ¿En dónde encontramos la primera gran manifestación de lo que podría entenderse como el pueblo según López Obrador? En esta hermosísima y muy filmada, fotografiada y mencionada serie de siglas y palabras, Senatus Populusque Romanus. Ese famoso SPQR que ustedes ven en pendones, en estelas, en piedras, en muros, en pinturas, en películas, etcétera. El famoso SPQR, En la camisa. En la camisa de la Roma, por en la ejemplo. Champions. Sí llegan a la Champions. la Fíjense, eso es bien interesante porque un montón de siglas y un montón de frases que se siguen utilizando en Italia son derivadas o vienen directamente de ese tiempo de nuestra historia. Roma. Por ejemplo, el Pontifex Maximus, Ujú. que es el Papa, es un cargo romano que, por ejemplo, ostentó César, Ujú. ¿no? Y que se ha ido heredando, o sea, Francisco, ese aficionado al Boca Juniors, no sé si es aficionado al Boca No, Juniors, al San Lorenzo. al San Lorenzo y comedor de choripán, Sí. de una u otra manera es descendiente de César. ¡Ah! ¿Lo pueden Así creer? es. Sí, son Pontifex Maximus los dos y Sí. fue el mismo cargo, ¿no? Tienen más Pero cosas bueno, en común de las que nos imaginamos. el Senatus Populusque Romanus, la SPQR designaba todo lo que tenía que representar al pueblo romano, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso ya genera dos lugares de poder, el Senado y el pueblo romano. El Senado era una clase pequeña que tomaba decisiones y que generaba una serie de ciclos de intervención en donde todos los participantes del pueblo, pues más afamado, más rico, etcétera, familias distinguidas, podían tomar decisiones alrededor de Roma, ¿no? Ujú. La República Romana es famosa en ese sentido, ¿no? El famoso Senado. Ahora, el pueblo, ¿qué quería decir? El pueblo simplemente era la amalgama de dos espacios, los patricios y los plebeyos.
Es decir, los patricios pertenecían a familias distinguidas con una historia mítica incluso. Algunas familias decían ser descendientes de Eneas, Ulises, Zeus, etcétera, ¿no? Esos eran los patricios y los plebeyos, pues era banda del montón, ¿no? Nosotros perrada. seríamos plebeyos, por ejemplo, en esa circunstancia. Nuestras vidas pasadas. Ajá, en nuestras vidas pasadas estaríamos entre puro plebeyo. Ahora, Seguramente. esto ya genera una división bien importante para entender que es la palabra pueblo tiene en sí misma una división inherente, ¿no? Existe el pueblo, pero no todo mundo es pueblo. Existen los patricios y existen los plebeyos. Esta división, después de la caída de la República y la llegada del magnífico Imperio Romano, se dividió en honestiores y humiliones. Es decir, los humildes y los honestos. ¿Y los humildes tenían que ser honestos? No, o sea, los humildes... Es que la honestidad tenía otra carga. ¿No? Ajá, o sea, debían ser honestos, ¿no? Estamos hablando de Roma, ¿no? Sí. Entonces, o sea, como que todo está... Honestos. Todo está enmarcado en ese lugar hermoso de el romano debe ser, ¿no? Ok, ok. Que hubo poco romano que dijera, sí, me lo voy a tomar en serio. Pásame esa Huevo. esponja. Sí. ¡Hey, tú, pásame esa esponja! Quiero ser un gran romano. Exactamente. Entonces, esto durante el imperio se volvió en honestiores y humiliones. Ahora, hay algo súper importante aquí. El poder ya no está instalado en el pueblo. Es decir, el Senado y el pueblo romano eran representados bajo esta gran insignia, ¿no? SPQR, ¿no? Después del imperio, el imperio está completamente encapsulado por un solo personaje llamado el emperador, que tiene imperator, es decir, poder absoluto. Claro, es un imperio. No. Él tiene el poder absoluto. Ok. ¿No? Y en ese sentido, existe esa persona que tiene el poder absoluto. Hay senadores, hay un montón de gente que Opina. que opina y que cree que tiene algún tipo de peso, etcétera, pero no tiene ningún tipo de relevancia. El que tiene el poder absoluto es el emperador romano y los demás son los demás, es decir, los honestiores y los humiliones. Esta división en tres se extiende hacia la Edad Media y hacia la Ilustración. En la Edad Media el pueblo es más bien ya se entiende como eres pueblo porque compartes una lengua, compartes una etnia, compartes una religión y compartes una noción de ser pueblo llano, ¿no? Y dentro de ese mismo pueblo llano, dado que el pueblo ya no tiene ningún tipo de relación real con el poder, existe el pueblo gordo y el pueblo flaco, o el pueblo humillado, ¿no? O Suena más feo humillado. el pueblo bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, el pópulo grosso o el pópulo minuto son como las dos grandes sectores del pueblo a lo largo de la Edad Media. Pero pasa algo maravilloso. Los hombres dicen, ¿qué tal si nos ponemos pelucas blancas? Un poco de talco, perfume, Y tacones. tacones, e investigamos los extraños placeres de la sodomía. ¿Qué tal si encendemos velas e inauguramos una etapa llamada la Ilustración? Y dentro de la Ilustración aparece un tipo con peluca y talco y demás llamado Rousseau. Sí. Y Rousseau dice, pues ¿qué pedo el pueblo? Güey, ¿y el pueblo qué? ¿Y el pueblo qué? No puede ser que sea nada más ahí una masa de gente piojosa. No traen peluca. ¿No? ¿Dónde están sus pelucas? ¿Dónde está su poder? Etcétera. Y entonces Rousseau hace algo súper importante, que es decir, no. En una sociedad ideal y justa, el pueblo es todo. El pueblo es el entero de los ciudadanos en el Estado, ¿no? Entonces, el pequeño gesto importantísimo de Rousseau es decir, tal vez nos sobran un poco los reyes, ¿no? Tal vez nos sobra un poco los cardenales. Tal vez es posible que exista algo llamado el pueblo soberano, en donde el pueblo se vuelva como una institución incontenible y que el mismo pueblo se gobierne a sí mismo. ¿Cómo? ¿Dónde? La República Romana, ¿no? Entonces, en ese sentido, el pueblo... ya voy a terminar. El pueblo como
gesto estatal nace en la Ilustración. Después Jefferson, el señor Thomas Jefferson, ¿Tomás? Sí. ¿No? Sí. Thomas Jefferson empieza a utilizar la palabra pueblo en el sentido de Rousseau. ¿En dónde? En la Declaración de la Independencia, ¿no? Ok. Y entonces dice... La del 4 de julio. Ajá. Entonces dice, el pueblo es esto, el pueblo es aquello, el pueblo tiene derecho a esto y aquello y aquello y aquello, perseguir la felicidad. Will Smith, 200 años después, tiene esa escena maravillosa, ¿no? Ujú, donde En la va en la alcanzando. cancha del básquetbol, etcétera. Y por chistoso que parezca, la Revolución Francesa toma muchísimo de la Revolución estadounidense o americana, conocida en ese momento, y toma muy literal la idea de que el pueblo es bueno inherentemente y que tiene la responsabilidad de luchar contra cualquier tirano, y entonces decapitan a sus reyes, Ay, etcétera. cabezas rodando. Se inaugura este lugar espectacular de la historia de la humanidad y llega o se reinstala un concepto otra vez romano, en donde ya no estamos hablando de patricios y plebeyos, ni de honestos y humildes, sino estamos hablando de pueblo bueno, pueblo malo. Es decir, bajo la luz de Rousseau, todos somos pueblo, Pero hay pueblo bueno y pueblo pero hay malo. pueblo bueno y hay pueblo malo, ¿no? Es decir, el tirano, el explotador, el etcétera, 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 es parte de un pueblo malo, ¿no? Ok. En ese sentido, nace muy modernamente la noción de pueblo bueno, y en México, todos muy empapados de Rousseau y de la Revolución Americana y demás, se manifiesta en algo que es bien importante y que a mí se me había escapado por completo, pero viene de ahí, que es la cartilla moral famosa, que se distribuyó e imprimió hace unos años aquí, que fue un documento que se quedó inédito durante muchos años. López Obrador lo retoma y dice: ¡Ey! ¡que se distribuya! Tomen ustedes su cartilla moral. La cartilla moral se escribe en 1944, la escribe Alfonso Reyes, se la piden expreso para una campaña de alfabetización, y entonces Alfonso Reyes dice: sí, démosles libros a esta gente, pero Eso hizo pero Alfonso sobre Reyes. todo démosles cierta guía de qué estamos pensando desde las cúpulas de la revolución, supongo, que, De la posrevolución, que ¿no? tendría que ser la consistencia moral del pueblo, ¿no? Esta misma se queda, en el 44 se queda sin publicarse, se retoma en el 84, José Luis Martínez le da una retocada y se piensa distribuir, se vuelve a quedar sin distribución este panfletillo, pero se queda muy en el imaginario de algunos personajes. Uno de ellos, Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ¿qué involucra la cartilla moral? Pues es básicamente la definición del pueblo bueno. La cartilla moral para México es la definición del pueblo bueno y también la definición de algo que es muy importante para esta conversación, que es el humanismo mexicano. ¿Qué es eso? Otro concepto más inventado claro. por Andrés Manuel López Obrador. Eso no existía, ahora existe, como la noción cuarta transformación, como la noción Las mañaneras. fifís, como la noción mañaneras, es decir, este demiurgo tabasqueño llamado Andrés Manuel López Obrador también tiene este concepto ahora filosófico llamado humanismo mexicano, que aparte lo presentó en el Zócalo y dijo: ¿les gusta? Va, se llama así, pum, golpe en la mesa, ahora existe. Y el humanismo bien. mexicano está atravesado por los siguientes conceptos que están tomados de la cartilla moral. ¿Qué hace a un pueblo bueno? Respetarse a sí mismo, a su cuerpo y a su alma. Respetar a la familia, respetar a la sociedad, respetar a la patria, respetar a la especie humana, respetar a la naturaleza. Suena bien. Esos son los grandes... Pues, sí, ya si uno se clava O sea, en qué entiende alguien por familia, Por etcétera, cada cosa. tal vez puede Por ser respeto. un poquito más espinoso, pero a partir de ahí nace algo llamado humanismo mexicano, que está afincado en dos lugares, ¿no? Amor al pueblo, el pueblo es todo, el pueblo es bueno, incuestionable, y para que todos no sé qué, primero los pobres. ¿Cómo es la frase? Primero que...
Por el bien de todos, primero por el los bien de pobres. todos, primero los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los humillados, el pueblo bueno. El pueblo flaco. El pueblo flaco, ¿no? Esa es la noción del pueblo bueno López Obradoriano, ¿no? Que está tomado de la República Romana, después el Imperio Romano, la Edad Media, La Ilustración. la Ilustración, la Declaración de Independencia, la Revolución Francesa y posteriormente la Cartilla Moral, ¿no? Todo eso empapado un poco de guerra de reforma y juarismo, pero viene de ahí. Esa es la noción de pueblo bueno, pueblo malo. ¿Qué es el pueblo bueno? Pues un pueblo moral. El pueblo bueno es el pueblo moral, que se respeta a sí mismo, que respeta a su familia, que respeta a su país, a su patria, que respeta a la especie humana y a la naturaleza, ¿no? Ese es el pueblo bueno, el pueblo moral. Ahora, ¿de dónde viene el pueblo uniformado? Pues de esta subdivisión muy sencilla. El pueblo está constituido por pueblo malo y pueblo bueno. Ajá. El pueblo malo ya sabemos quiénes son, ¿no? Los patricios, los Pueblo conservadores. los honestos, entre comillas, los conservadores, después, etcétera, etcétera. La derecha en la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el pueblo bueno está también integrado el pueblo uniformado. ¿Qué es el pueblo uniformado según el señor Andrés Manuel López Obrador? Es el ejército, las Fuerzas Armadas, la aviación, todos La los Marina. miembros del pueblo que usan uniforme es pueblo uniformado. ¿Por qué? Porque él lo explica en un discurso con estas frases tal cual: el ejército mexicano surge del pueblo. Las Fuerzas Armadas nacieron con la Revolución Mexicana, son pueblo uniformado. No son un ejército de oligarquía, no es un ejército europeo, es un ejército del pueblo que nace con las fuerzas, que nace con la Revolución Mexicana. Entonces, para Andrés Manuel López Obrador no es una institución de derechas, no es una institución de conservadores, es una institución de revolucionarios y está nacida y surgida, brotada de la región más humilde, más delgada y más buena de este país, que es la pobreza absoluta, ¿no? Claro, que era de una noción de mediados del siglo pasado. Ujú, Había 3 empleos que te garantizaban, 3 profesiones que te garantizaban empleo ujú, seguro, ¿no? Que Ujú. era ser profesor, ser militar o Ujú. ser sacerdote, Sí. ¿no? Ser soldado. ujú. Y a partir de esta noción de pueblo bueno, lo que busca Andrés Manuel López Obrador es quitarle esta noción de élite, de intocabilidad y de Ujú. impermeabilidad Ujú. al ejército en el discurso, porque ya veremos que en la realidad es otra cosa. Ujú. Pero al dejar de llamarle los soldados, el ejército, las Fuerzas Armadas y llamarle pueblo uniformado, Ujú. por un lado los acerca a esta noción de pueblo bueno y por otro lado los vuelve a mantener a raya de la policía. Ahí está. Es una vez más cambiarle el significado a... Sí. O recuperarlo. Ah. O recuperarlo. ¿No? Porque Claro. una de las cosas que hace con la Guardia Nacional es decir, eso ya existe, amigos. Ujú. O sea, que Sí. ustedes no lo sepan, Eso pues es su pedo, yo ya lo leí, Ajá, ¿no? claro. Y eso es lo que hace con la Guardia Nacional. Entonces, en resumen, rapidísimo, pueblo bueno igual a SPQR, Roma, Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo romano. Pueblo es igual a patricios y plebeyos, honestiores y humiliores después en el Imperio Romano. En la Edad Media, pueblo gordo, pueblo flaco. Y después llega Rousseau, dice, basta ya, el pueblo es todo, el pueblo es soberano. Que rueden las Y cabezas. que rueden las cabezas. En América, Jefferson dice, sí, a huevo, el pueblo es buenísimo, el malo es el tirano. Después la Revolución Francesa, sí, a huevo, sangre, sangre todos. Llega Napoleón, las Guillotinas. cosas cambian. Por otro lado, México está súper empapado de republicanismo, de revolución, etcétera. El pueblo bueno se enfrenta constantemente al pueblo malo y a partir de la cartilla moral de Alfonso Reyes nace más o menos la noción de pueblo bueno de Andrés Manuel López Obrador, que es una persona que se respeta a sí mismo y su alma, a su familia, la sociedad, la patria, la especie humana, la naturaleza, y eso también da significado al humanismo mexicano, que significa amor al pueblo, y la noción de que el pueblo bueno es pobre, es humilde, es entregado, es amoroso, y el pueblo
uniformado es parte del pueblo bueno a López Obradoriano, porque el ejército mexicano surge del pueblo y las Fuerzas Armadas nacieron con la Revolución Mexicana, por lo mismo son pueblo uniformado. Ajá. Ahí está, ¿les gustó? ¿Te gustó? ¿Más o menos? No mames, le eché un chingo de Qué ganas, güey. pesado. No, estudié un chingo ayer. Tiene mucho gustó sentido, a ti, además. Sí, Con ¿no? muchas cosas ahora. Ahí está. Me lo eché resumido a ver si sale en un short. Pero bueno, eso es el pueblo bueno según López Obrador y eso es el pueblo uniformado según Andrés López Obrador. Es importantísima esa noción para entender esta Todo foto, lo que viene, ajá. ¿no?